Hermanos, hermanas, amigos, estamos hoy, 11 de julio del 2021. Estamos en un tiempo de mucha adversidad, de una situación que no sabemos quién va a ser el presidente, quién nos va a gobernar, qué va a ser de nuestro país. Estamos pasando tiempos muy difíciles. Y como fue predicado este último domingo, todos tenemos un propósito. Si estamos en Cristo, ese propósito no se ha movido con la situación, no se ha movido con la adversidad, no se ha movido con los problemas. El Señor continúa siendo el mismo. Y Él es el mismo, dice la palabra, por ayer, por hoy y lo será por los siglos, por siempre. Su propósito no se ha movido, no ha cambiado. Y la palabra que vamos a compartir el día de hoy, yo siento que es un reto para todos nosotros. El título de la palabra es, ¿quieres ser un adorador? Es una pregunta. Vamos a ver al terminar quiénes responden, amén, yo quiero. Él ha venido a vivir a nuestros corazones con este propósito especial que se mantiene desde el día que lo recibimos. Y a veces pensamos que Él vino a mi vida para limpiarme de mis pecados, para perdonarme, para que conozcamos a este Dios vivo y maravilloso, para que se revele a nosotros en una forma muy especial. Pero Él ha venido para algo más. El Señor ha venido a vivir a tu corazón y a mi corazón para algo muy grande y muy especial, que un día se va a dar y que es inevitable. Y es que seamos parte de esa adoración celestial. Al final de los tiempos, seamos parte de estar junto a los ancianos y a los ángeles y a los arcángeles y a todos los hermanos que a través de los tiempos, los profetas, los que han escrito la Biblia, los que han escrito el Antiguo Testamento, los que han escrito el Nuevo Testamento, todos estaremos algún día alabando unidos al Señor. Y el Señor quiere que seamos parte de esa adoración celestial. Pero cuando estamos en la tierra, en este tiempo, en este día de tanta adversidad en el mundo entero, Jesús sigue buscando. Él sigue buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y lo dejó escrito en la palabra en el libro de Juan, el capítulo 4, en los versos 23 y 24, dice que más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Si está escrito en la palabra que el Señor busca a esos adoradores, que el Padre busca a esos adoradores, es porque son pocos. No abundan, sino que son pocos. Y dice la palabra que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, y una palabra muy importante, dice es necesario que le adoren. Si dice que es necesario, es porque es la única forma, en otras palabras. ¿Y por qué es que el Señor quiere esto? Porque Él no quiere que vivamos con reglas, aunque las reglas, los mandamientos son tan importantes, pero no quiere que nuestra fe esté basada en reglas, que seamos repetidores de oraciones, como era yo, que me repetía las oraciones, a veces como soy un poco distraída, las tenía que repetir, por si acaso hacía una más. No, eso no quiere Dios. El Señor quiere que nuestro corazón sea ese lugar de adoración. Y Él lo ha planeado así. Y les quiero contar por qué es que he escrito esta palabra, inspirada por Dios, que lleva por título ¿Quieres ser un adorador? Porque hace poco tiempo, yo me vi en una situación de mucha adversidad, como muchos de nosotros, hijos de Dios, nos vemos muchas veces así. Me vi en una situación muy adversa y entré a mi habitación, cerré la puerta y me puse a orar para que el Señor solucione ese problema.
Entonces me puse a orar, a clamar, a decirle, Señor, interven tú eres Dios. Y me puse a orar y a derramar mi corazón. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando en medio de esa oración y de ese pedido, de esa necesidad que yo le presentaba al Señor, el Señor me dijo, adora a Dios, adora a Dios. Y de pronto de mi corazón comenzó a fluir un espíritu de adoración, una adoración hacia Él, que ya no venía de mí, que ya no era porque yo quería ni porque a mí se me había ocurrido, sino que el Señor me la había pedido y el Señor la había provocado y esto fluía en mí. Y al poco rato, digamos una hora o un poco más, el Señor respondió a mi oración y me concedió el deseo de mi corazón. Hizo algo muy especial y a mí me impactó. Y por eso le puse por título a esta palabra, ¿quieres ser un adorador? Porque el Señor me dijo, adora a Dios. Y la palabra nos dice en el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros nos deleitamos en el Señor, en adorarle, en bendecirle, en exaltarle, en reconocer todo lo que Él ha hecho por nosotros, ese favor tan grande que nos ha hecho, que ha salvado nuestras almas, que ha escrito nuestros nombres en el libro de la vida, y Él merece toda la adoración que pueda fluir de nuestro corazón, Él dice que si nos deleitamos en Él nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Entonces, cuando nuestro espíritu y el espíritu de Dios se hacen un solo espíritu, cuando le adoramos en espíritu y en verdad y podemos entrar a su presencia realmente, Él nos concede esas peticiones y me lo mostró y fue una realidad en mi vida. Entonces, por eso es que he preparado esta palabra. Y el Antiguo Testamento está lleno de historias de hombres y de mujeres que tuvieron ese espíritu que los llevó a tener una comunión íntima con el Señor. Por eso es que Él necesita que nos dejemos de mirar a nosotros mismos y lo miremos solo a Él. ¿Y cuál es la forma de hacer eso? Es con su Espíritu Santo. Y la palabra en el Antiguo Testamento dice en el libro de Zacarías, hay un versículo muy importante que dice en el verso 6, que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Él nos dice que Él va a ganar nuestras batallas con su Espíritu Santo, que no lo vamos a ganar nosotros con nuestra fuerza, porque cuando metemos nuestra fuerza, malogramos todo. Cuando metemos nuestro espíritu terrenal, que solo ve las cosas naturales, malogramos la obra de Dios. Y el Señor quiere que de nuestro corazón, en medio de esa necesidad que todos tenemos, porque hoy no hay nadie que pueda decir, no estoy en necesidad, no existe un solo peruano que pueda decir, estoy feliz, estoy tranquilo, estoy en una total paz, no hay ningún temor del futuro. Eso no es así. Entonces, el Salmo, el Señor nos ha dejado escrito también ese Salmo 42, donde habla de este intenso fluir del corazón, y espiritualmente hablando. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y entonces ustedes alguna vez han escuchado a un ciervo, bueno, acá no hay ciervos en Perú, pero cuando lo hemos visto en algún programa o algo, le sale de las entrañas, le sale lo más profundo de su ser. Y Dios quiere que nuestra relación sea así, sea auténtica, sea fuerte, sea sólida. Porque Él quiere concedernos nuestras peticiones. Pero a veces como nosotros lo hacemos en nuestra fuerza, estorbamos. A mí me pasa todo el tiempo. Y ahora el Señor nos va enseñando y nos va explicando en la vida real cómo deben ser las cosas y cómo es que debemos alabarle
Y vamos a ver rapidito, en el Antiguo Testamento hay muchas vidas, pero yo he escogido para hoy día la vida de Abraham. Abraham hizo algo increíble. Él estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, a su único hijo, a Isaac, a ese hijo que le había costado años de espera, a ese hijo que Dios le había prometido, pero que parecía que nunca llegaba, a ese milagro que hizo Dios con Abraham y Sara. Sara ya era una mujer que no tenía la costumbre de las mujeres, sin embargo, el Señor hizo un milagro en su vida y le permitió concebir un hijo. Y Dios le pide a Abraham que ofrezca a su hijo Isaac, eso está en Génesis 22, en sacrificio. Y dice que él se levantó muy de mañana y que alistó el asno y llevó a su hijo, cortó la leña para el holocausto. Miren todo lo que hizo. Y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos al cielo y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. O sea, él obedeció el mandato de Dios, pero él sabía que iba a volver. Él sabía que Dios lo estaba llevando a sacrificar a su hijo, pero no entiendo por qué él sabía que no iba a morir. O sea, que todo lo de Dios iba a ser para bendición y que si Dios le estaba pidiendo ese hijo, él estaba dispuesto a sacrificarlo porque él levantó, en el verso 5 dice, cuando su hijo le pregunta, llegan a ese lugar, ¿no? Y cuando su hijo le pregunta, ¿dónde está el cordero? Porque ya era grande, o sea, podía entender las cosas, ya conocía lo que era un holocausto, ya Isaac sabía lo que era un sacrificio. Y le pregunta a su padre, ¿dónde está el cordero? Y Abraham le responde que Dios se proveerá de un cordero. Miren la relación que tenía Abraham con el Señor. Cuando llegaron al lugar, dice la palabra que Abraham hizo un altar, preparó todo, puso la leña y esto me atraviesa el corazón. No lo podría hacer, pero él lo hizo. Ató a su hijo y lo puso en el altar. Lo ató como un cordero, lo alistó, estaba dispuesto a todo. Jehová da, Jehová quita. Tenía tan claro las cosas en su corazón. Y dice que lo puso en el altar y en el verso 10 dice que extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Llegó a ese extremo. Llegó al extremo de cumplir lo que Dios le pedía. Y el ángel de Jehová, en el verso 11, dice que dio voces desde el cielo y le dijo a Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Y de pronto apareció un carnero atrapado entre los árboles, y Abraham tomó el cordero y lo ofreció en sacrificio al Señor. El Señor se proveyó de ese cordero y Dios probó el corazón de Abraham hasta lo máximo. Es un ejemplo maravilloso de una relación con Dios íntima, en espíritu y en verdad, de no pensar que Dios me va a quitar lo que me dio, porque si me lo dio, ¿cómo me lo quita? El Señor es el que da y el Señor es el que quita. Y nosotros, como hijos de Dios, solo podemos decir amén a lo que Él nos pida. Y es un ejemplo precioso de esa relación que estaba basada en el espíritu y en la verdad. Otro ejemplo que vamos a tener el día de hoy es la vida de Jacob. Esto está en el Génesis 32, no lo vamos a leer, solo se los voy a explicar. Jacob quería
obtener una nueva naturaleza. ¿Por qué? Porque Jacob, el nombre de Jacob quiere decir mentiroso, eh, quiere decir usurpador. Él robó, quitó, ganó la primogenitura a su hermano Esaú. Él peleó en el vientre, desde el vientre, porque él quería nacer primero, porque los hijos primogénitos llevaban doble bendición. Y entonces él quería, desde que estaba en el vientre de su madre, él quería nacer primero y peleó dentro del vientre. Y cuando salió Esaú, dice que él salió agarrado del calcañar de su hermano. Y toda su vida, desde que él era pequeño, él quería esa primogenitura, él quería esa bendición, él quería tener a Dios en espíritu y en verdad, él quería tener una relación con Dios, él quería que su padre lo bendiga. Y hizo muchas cosas malas, podríamos decir, engaños para conseguir eso. Esaú le vendió la primogenitura por un plato de lentejas, se disfrazó y engañó a su padre para recibir la bendición él directamente, y él tenía sobre sus hombros esos engaños, esos pecados, esas cosas que él había hecho, que podríamos hoy decir, bueno, hizo mal, pero ahí se ve el deseo que él tenía por Dios. Era un deseo muy grande. Y entonces, después de un tiempo, su hermano lo está persiguiendo obviamente para matarlo, porque lo odiaba, porque le había quitado todo, le había robado todo. Y él quería la bendición de Dios. Él quería tener una nueva naturaleza. Él quería ser perdonado de todos los engaños y los errores que había hecho con Esaú para obtenerlo de mala manera, en sus fuerzas, podríamos decir, como dice la palabra, no en las fuerzas de Dios. ¿Y cómo obtiene él la bendición de Dios? Él pelea, se va a un lugar y dice que él comienza una pelea toda la noche con un ángel. El ángel lo golpeó, imagínense a qué grado llegó esta pelea, y le dislocó la coyuntura del muslo. Y llegó un momento que el ángel le dijo, ya suéltame, porque ya rayaba el alba. Y Jacob le dice, no te soltaré, no te soltaré. Solo te dejaré si me bendices. Y no te dejaré si no me bendices. No te voy a dejar. Y en ese momento el ángel le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él le contesta, me llamo Jacob, que significa usurpador mentiroso. Y el ángel en ese momento, después de que él había batallado y le había dicho, no te voy a dejar hasta que tú me bendigas, le cambia el nombre. Quiere decir que le cambia la naturaleza. Le da una nueva naturaleza, le da el Espíritu de Dios y le dice, ya no serás llamado Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido, has vencido, te has mantenido, te has perseverado. Hermano, hermana, amigo, ¿alguna vez has tenido una situación tan adversa, tan difícil, y tú has tercamente perseverado en oración? Yo sí, y yo sé que ustedes también. Tantas veces seguimos orando y decimos, pero ¿por qué sigo orando por eso si Dios no me contesta? ¿Pero por qué le sigo pidiendo a Dios si Dios no me responde? Yo te digo y te aconsejo, continúa orando. A mí el Señor hace muy poco tiempo me ha respondido una oración que he tenido por 10 largos años. Y hoy le doy la gloria a Dios. Le doy la gloria a Dios porque mi hijo, que estaba apartado de los caminos del Señor, ha vuelto a Él después de 10 años de oración de su madre. Y el Señor es así. Él quiere que le digamos, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Yo no te voy a dejar hasta que tú cumplas todas tus promesas en mi vida. No te voy a dejar hasta que toda mi casa sea para ti. No voy a dejar de orar hasta que toda mi familia te sirva. Y Jacob lo hizo así. Y le pasó algo precioso. Dice que cuando él recibe la bendición del ángel, y él le cambia el nombre, Jacob le pone a ese lugar Peniel, porque dijo que vio a Dios cara a cara. ¿Se imaginan, hermanos, hermanas, amigos?
ver a Dios cara a cara. ¿Quién puede ver a Dios cara a cara? Dice que el que ve a Dios cara a cara no puede vivir. Y fue librada su alma. Y Jacob en ese momento adoró y abrazó a Dios en espíritu y en verdad. Son situaciones límites en las que Dios prueba nuestros corazones. Y todo el Antiguo Testamento está lleno de historias. La vida de Moisés, la vida de David, la vida de Elías, de Daniel y muchos más. Son historias preciosas. Pero Dios quiere escribir en nuestro corazón y en nuestra vida también historias preciosas, tan maravillosas como las que hemos mencionado ahora, tan límites que ustedes podrían decir, no, pero yo no podría hacer algo así. Pero cuando tienes una relación íntima con Dios, con el Espíritu Santo de Dios, sabes que todo lo que va a hacer Dios con tu vida va a ser para bien. Y que aun si pierdes algo momentáneamente, después será para mostrarte su favor. Y todo tiene propósito, la palabra lo dice, que todo obra para bien, para aquellos que le aman, para aquellos que de acuerdo a su propósito son llamados. Ya vamos ahora al Nuevo Testamento, vamos a revisar también 2 vidas que fueron preciosas a los ojos de Dios, que eran totalmente llenas del Espíritu y de la verdad de Dios. Hay muchos ejemplos. Están los apóstoles que lo conocieron a Jesús íntimamente, que escribieron tantos libros, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. A Pablo, una vida preciosísima, que no conoció a Jesús, no estuvo con él cuando Jesús estuvo en la tierra. Sin embargo, él escribió por esta llenura del Espíritu y de la verdad de Dios 13 libros del Nuevo Testamento, de los 27 libros. Y Pablo tuvo una vida, un antes y un después, como todos nosotros. Él era un hombre romano, en la época que Roma era un imperio. Él venía de Roma, era un fariseo, era un perseguidor de los cristianos. Venía de una ciudad muy poderosa, de mucha riqueza, que era Tarso de Cilicia. Era un perseguidor de la iglesia y Jesús se reveló a su vida, no como a los apóstoles, que los llamó uno por uno para que los sirvan y, bueno, tuvieron una relación en la tierra con él, sino lo trajo abajo cuando él perseguía a los cristianos para matarlos, lo trajo abajo del caballo y una luz, un resplandor del cielo lo rodeó. ¿Y quién eres, Señor?, le preguntó Pablo. Y él le dijo, yo soy Jesús. Se reveló a su vida. No lo conoció personalmente, pero se reveló a su vida en espíritu y en verdad. Yo soy Jesús, el que tú persigues. Y le habló con una voz claramente audible y de frente, instantáneamente. En el instante que Pablo es tocado por esta voz del Señor, por esta luz que Dios mandó, le dice, ¿qué haré, Señor? Él se pone inmediatamente al servicio de Dios. ¿Qué haré? ¿Qué puedo hacer por ti? Si tú eres el Dios verdadero. Él dejó todas sus creencias. Tuvo una conversión verdadera, auténtica, profunda. Se convirtió en espíritu y en verdad, y fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Él se quedó primero ciego, perdió la visión, y Dios tuvo que mandar a Ananías a buscarlo y a que recupere la visión. Pablo tenía ese Espíritu de Dios en su corazón desde el momento que se convirtió. Y eso fue lo que hizo que él pudiera escribir todos estos libros, porque él tenía esa verdad en su vida. Él tenía esa verdad en su vida y su conversión fue tan increíble, tan increíble. Él siendo un hombre, que venía de un linaje, podríamos decir,
eh, él tenía muchas riquezas. Sin embargo, cuando él se convierte a Cristo y se vuelve un ministro de Jesucristo, él se vuelve un osado para las cosas de Dios. Se vuelve osado en su vida, se vuelve osado en su actitud, se vuelve osado en su verdad y estuvo en muchos peligros. Dice que está escrito en la palabra, dice que él estuvo en peligros de muerte 3 veces, azotado, apedreado, en naufragios, 24 horas en naufragios en alta mar. Imagínense lo que es, yo me lo imagino sobre una tabla, 24 horas flotando en el agua. Estuvo en peligro de ríos, de ladrones, de toda índole y de todo lugar. Sin embargo, como él conocía a Dios en espíritu y en verdad, él nunca dejó al Señor, sino al contrario, él permanecía hasta el final siendo usado por Dios. Y él escribió algo precioso que está en Filipenses 3, esto sí quiero que me acompañen a leer, del verso 7 al 14, que dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Él por amor de lo entregó, pero no lo perdió llorando, sufriendo, dejando las cosas y diciendo, ay, qué pena, ya no voy a poder hacer esto, qué pena, ya no voy a hacer lo otro. No, sino que él lo tuvo por basura, llegó a un extremo máximo de tenerlo por basura, de ya no darle valor. Y él dice, con un propósito, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, y con un solo fin, a fin de conocerle. Miren esta pasión, miren este amor y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, decía Pablo, ni que sea perfecto. Él se veía a sí mismo, a pesar de la sabiduría que Dios le había dado, a pesar de la relación tan preciosa que tenía con Jesús, con Dios, que le hablaba claramente y que lo inspiró para escribir todos esos libros. Él se veía como imperfecto. Él se veía como un hombre natural, poca cosa. Dice que no que lo haya alcanzado ni que sea perfecto, sino que prosigo. Él decía hasta el final, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Tú y yo hemos sido asidos por Dios para que seamos parte de esa alabanza celestial, para que seamos parte de esas bodas del Cordero, para que seamos parte de esa gloria final en la cual todos los hijos y siervos de Dios a través de la historia estarán a los pies del Señor reconociendo su amor, su grandeza y su poder. Y Pablo decía, una cosa hago yo, olvidando, él olvidaba y decía, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio. ¿Por qué es un premio? Es un premio ser una hija de Dios. Es un premio ser un hijo de Dios, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tú eres un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios y Dios nos ha llamado
a un supremo llamamiento. ¿Y qué ganó Pablo con esta vida entregada a Dios, con esta vida de adoración a Jesús? Él ganó muchas cosas. Seguro perdió las cosas naturales, perdió muchas cosas, estuvo en muchos momentos difíciles, pero él ganó la revelación de Dios. Dios le reveló sus secretos más profundos, que hasta el día de hoy están vivos en su palabra. Le permitió tener una relación íntima con Dios, en espíritu y en verdad. Le permitió ser el escribidor o el autor de la mitad del Nuevo Testamento y ser un ejemplo durante siglos para muchos hombres como tú y como yo y mujeres que hasta el día de hoy seguimos al Señor con un corazón entregado a Él. Otra vida que vamos ya terminando un poco la palabra, otra vida que vamos hoy día en la cual vamos a meditar es la vida de Juan. La vida de Juan es una vida preciosa. Es una vida preciosa porque Juan dice la palabra que era el apóstol amado por el Señor. Y dice que si Jesús lo amaba, seguramente que tenía un amor especial por él. Y también Juan escribió los libros más maravillosos de la palabra. Escribió el libro de Apocalipsis. Dios le permitió a Juan ver el final de los tiempos, al cual todavía nosotros no hemos alcanzado. Lo estamos estudiando y es un libro maravilloso, lleno de promesas de Dios. Y esa relación preciosa que Juan tenía con el Señor está en el capítulo 13 de Juan, en los versículos del 22 al 26, que dice que cuando Jesús iba a ser entregado, que Jesús ya sabía que eso iba a venir, que él iba a ir a morir a la cruz, ese sacrificio por todos nosotros, estaban todos ahí cenando y dice que los discípulos, Jesús les dice, me van a entregar, uno de ustedes me va a entregar. Y dice que los discípulos, en el verso 22, dice que se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba, obviamente. Todos eran sus discípulos, todos aparentemente lo amaban y no entendían quién podría entregarlo. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús, estaba a sus pies, estaba a su lado. A pues, miren la relación tan íntima que tenía Jesús con Juan. A pues hizo señas Simón Pedro para que le pregunte quién era, de quién hablaba. O sea, Simón Pedro le dice, ¿de quién habla? Y le hace señas, sabiendo que Jesús le va a hablar seguro en secreto y que Jesús le va a revelar en secreto lo que nadie sabía. Entonces, qué lugar tan precioso para estar, recostado cerca del pecho de Jesús. O sea, se inclinó sobre él y se recostó sobre su pecho y seguro le habló al oído y le dijo, Señor, ¿quién es? Y Jesús le responde, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, el hijo de Simón. Entonces, vemos que esa relación que tenía Juan con el Señor Jesús era una relación en espíritu y en verdad, porque el Señor les revelaba cosas secretas, cosas privadas, que no se las revelaba a nadie más. Y esas cosas el Señor quiere revelarnos a nosotros muchas cosas también, pero todo depende de en qué lugar ponemos a Jesús en nuestro corazón. Si nuestra relación con Él es obedecer lo que Él nos diga, obedecer lo que Él nos mande, seguir sus mandamientos, buscarlo de mañana, de tarde y de noche, en todo momento.
Y la conclusión de esta palabra es que tú quieres ser ese adorador. Yo quiero ser ese adorador. Tenemos el deseo en nuestro corazón de adorarle de tal manera que podamos tocar el corazón de Dios. Tenemos ese deseo profundo en nuestra alma. La última palabra ya para terminar está en Apocalipsis. Solamente les quiero leer algunos versículos de esta adoración que se va a dar en el cielo. Dice en Apocalipsis 19, dice en el verso 4, dice que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron a tierra, porque el Señor merece que nosotros nos postremos, y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, su iglesia, se ha preparado. Y a ella el Señor nos concede a nosotros como iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El Señor hoy día te invita a que le respondas y que le digas cuánto le amas. ¿Cuánto le amas? ¿Es Él tu primer amor? ¿Has puesto otros amores al costado para amarlo a Él con todo tu corazón y con todo tu ser? Vamos a cantar una alabanza en la cual le vamos a decir al Señor que Él es nuestro primer amor y que queremos ser fieles a Él, como hemos leído de estos hombres fieles. Y queremos ser todo lo que espera para nosotros. Y no le queremos amar de palabra, le queremos amar de verdad. Sí, Señor Jesús. Dios los bendiga, hermanos, hermanas, amigos. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de palabra, sino en verdad. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela agradarte. Quiero ser fiel a ti, Señor.
en verdad. Quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de palabra, sino en verdad, sino en verdad. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré. Que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida y viviré. Que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida y viviré. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré. Que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida y viviré. Que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida y viviré. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor.